Bien, ahora voy a traducir a la limón la contraportada, la introducción y la primera parte del libro, que está formada por tiras cómicas, denominado Delacroix. Un libro que fue, un texto que fue escrito por Alejandro Dumas y ilustrado por Catherine Maurice. El libro fue impreso en el año de 2019 por Dargaud Editorial, y también impreso y reunido en abril de 2020 por Stige, 110 Vía Pescarito, San Mauro, Italia. Bien, vayamos a la contraportada. Delacroix nació para pintar. Quítele usted los colores, las paletas, los pinceles, las telas, y él pintará sobre una muralla, sobre un parquet o un plafón. Pintará con el primer pedazo de madera que le llegue, sobre el yeso, sobre el carbón, con la saliva o la ceniza, pero él pintará. Si no, él morirá de no poder pintar. En 1864, un año después de la muerte de Eugenio Delacroix, Alejandro Dumas, monstruo de la memoria, nos cuenta los recuerdos que han marcado su amistad con el gran pintor, De una anécdota a la otra, se nos devela el temperamento de Delacroix. La popularidad de Dumas resuena. Un retrato de la época se pinta donde las obras de arte son los objetos de debates encarnizados, de admiración intensa como rechazo sin llamado. Con humor y pasión, Catherine Maurice nos invita en este homenaje y nos ofrece una adaptación totalmente personal. Dice Alejandro Dumas: permítanos contarles la vida del artista. Bien, ahora vayamos a la introducción. Pero antes, un cuadro de la tira cómica que dice: mi querido Dumas, nos debería hacer en nuestra sala de exposición hacernos un recuento o una historia sobre Delacroix. Nada de más simple. Delacroix era mi amigo y los pintores son mis amigos. Me gustaría bien contarles algo, en tanto que mi narración no les aburra a mis auditores. Bien. Un autorretrato de Delacroix. Bien. La introducción. Señoras y señores, yo tendré el placer de hablarles de Delacroix, de hacer revivir ante ustedes esta poderosa personalidad, a convertir el movimiento de este pintor extraño, pleno de defectos, imposibles de defender o excusar, pleno de cualidades imposibles a
a denostar, que salta más allá del talento para llegar al genio, y para el cual amigos o enemigos, admiradores o detractores se pueden pelear en toda conciencia, ya que todos tendrán razón. Aquellos de amarlo y los otros de odiarlo. Delacroix fue toda la vida en arte lo que uno podría denominar en política un hecho de guerra o un caso de guerra. Sus croquis fueron escaramuzas, sus dibujos, combates, sus tablas, sus cuadros, batallas. Vamos a intentar esbozar a esta grande y curiosa figura, que no se parece a nada de lo que será. Vamos a tratar de dar, para el análisis de su temperamento, una idea de las producciones de este gran artista, que tiene un poco de Miguel Ángel y un poco de Rubens, pero que fue menos buen dibujante que el primero y menos mejor compositor que el segundo, pero más fantasista que uno y que el otro. Bien, empecemos la primera parte. Eugenio Delacroix nació a Charenton-le-Fou, cerca de París, en 1798, en pleno Directorio. Su padre, después de haber sido ministro durante la Revolución, fue prefecto a Bordeaux y iba a ser, después de que nació Delacroix, prefecto de Marsella. Eugene fue el más joven de su familia. Su hermano tenía 25 años más que él y su hermana ya se había casado antes de que hubiera nacido. Será difícil de tener una infancia más accidentada que la de Delacroix. A los 3 años, él ya había sido colgado, quemado, ahogado y envenenado, además de ser estrangulado. Bueno, sin duda, estos son hechos que han hecho decirle a un biógrafo pesimista que Delacroix tuvo una infancia triste o desafortunada. Pero nosotros creemos mejor haber encontrado una mejor palabra para describir al decir que tuvo una infancia accidentada. Delacroix fue adorado por su padre y por su madre. Y no hay ninguna infancia desafortunada que pueda florecer entre este doble amor. A los 8 años se le le ingresa al colegio denominado el Liceo Imperial, donde reside hasta los 17 años y donde hace buenos estudios, pasando sus vacaciones tanto en casa de su tío Riesner, el pintor de los retratos, y también en casa de su papá. En casa de su tío, él vio al pintor Guérin. Se decide que saliendo del colegio, Delacroix prosiguiera
debido por el amor a la pintura, que debido al amor que le tenía a la pintura, que entrara en el taller del autor de Didon y de Clitemnestre, donde donde tuvo algunas dificultades él tuvo algunas dificultades por parte de su familia, porque se peleaban papá y mamá sobre su futuro. Decía su padre: Eugenio brillará en la administración pública. Y la mamá decía: Eugene será diplomático. Pero a los 18 años, Delacroix tuvo la mala suerte de perder a su papá y solo le quedaron 40,000 francos y la libertad de volverse pintor. Cosa extraña, con esta fogosa imaginación y el pincel, Delacroix era económico, era ahorrativo. Él no me veía una sola vez sin que me preguntara: ¿piensa usted en el futuro, querido amigo? Y yo le respondía: Dios de dit, que quiere decir Dios ha donné, Dios nos ha dado y Dios nos dará. A pesar de la vida un poco fantástica de los talleres, Delacroix nunca despilfarra sus 40,000 francos. Nunca se ha dado a la vida loca de la bohemia, donde se han perdido tantos jóvenes talentos. Él tenía en sí casi tanto de caballero que de artista. Delacroix entra en el taller de Guérin, como se había convenido. Ahí trabaja como negro, sueña, compone y ejecuta su Dante atravesando el río Aquerón. Esta pintura es uno de sus mejores lienzos. Los hombres fuertes, o sea, los que tienen capacidad, ponen todo lo que tienen, creo que algunas veces más de lo que tienen, en su primera obra que en ninguna otra. Aquí es una imagen de la pintura. Dante atravesando el río Aquerón. El último toque de pincel le dio un sombrío pasaje de los infiernos. Entonces le muestra su pintura a Guérin, que dice: las figuras de Dante y de Virgilio son muy buenas, aunque les falta nobleza. Por otra parte, sus condenados tienen los brazos luxados y los ojos de pescado. Entonces le responde: pero son de condenados furiosos. Y le dice: lea el canto 26 del infierno de Dante y usted encontrará bastantes otras dislocaciones. Dice, entonces Guérin le responde: usted no tiene el derecho de decir tales cosas. Dante es un poeta, no un dibujante. Delacroix le responde: reniego de usted. Y se evade. Lo que le ayuda a Delacroix,
o lo que le queda para de consuelo, fue el éxito que tuvo su lienzo en el Salón de 1822 en el Louvre. Pero al momento de enviar la tela a la exposición, se presentó una grave dificultad. Todos los lienzos deberían estar ornados con un marco, bajo la pena de no ser admitido ante el jurado. Un marco de las dimensiones de su Dante, ya fuera el más de los más humildes, valía por lo menos 500 francos. Y él, para sí mismo, dijo, 500, yo no poseo ni la quinta parte de esa suma. Por suerte, un carpintero que habitaba en la misma casa que él le ofreció de hacerle un marco gratis. Delacroix acepta con reconocimiento. El carpintero se puso a trabajar, pero las molduras estaban más allá de su ciencia o de lo que él sabía hacer. Y lo que hizo fue un marco plano, es decir, ensambló 4 planchas de 10 centímetros de ancho. Y entonces él se dijo, el marco, puede influenciar para bien o para mal sobre el efecto de la pintura o del lienzo. Delacroix extendió una capa de pegamento de pescado y sobre este pegamento, con el polvo de oro, le hizo un retocado tipo arenoso, tipo arena. Él obtuvo algo así que parecía a un marco, algo que pareciera un marco, y llevó su pintura al Louvre. Cierto, algunos de ustedes saben, puede ser, lo que siente de agonía un joven pintor que el día de la apertura de la exposición se presenta a la puerta del museo sin saber si su si su pintura es admitida. Delacroix hizo cola y estuvo entre los primeros. Y desde que se abrió la puerta, se precipitó a las galerías, a visitar las galerías. De pronto, al llegar al salón cuadrado, dijo, mi cuadro resplandece en un marco magnífico, no puede ser. Alguien le dice, entonces, usted debe estar contento. Y él le responde a la persona, ¿y de qué? Del increíble marco que el barón Gros le hizo poner a su pintura. Y el otro marco, llegó en pedazos. Por otra parte, los señores del jurado han dicho que no era digno de la pintura, salvo que su olor a marea sellaba el sujeto. Delacroix se quedó en el salón, en tanto que el salón permaneció abierto, visitando las otras salas, viendo las otras pinturas y regresando siempre al salón cuadrado y a ver su pintura. Pero había que hacerle justicia. Tan pronto como el salón cerró, él corrió directo a casa del pintor Gros,
que vivía entonces en la calle de la Vieja Comedia, y enfrente del Café Procop. Delacroix tocó la puerta, todo emocionado y todo tembloroso. Y fue el barón Gros quien vino a abrirle la puerta. ¿Quién es usted y qué es lo que quiere? Él le respondió: señor barón, yo vengo a agradecerle. El barón le dijo: ¿de qué? De haberle puesto un marco a mi Dante. Ah, usted es el joven, este es el joven del barco. Yo le conozco, lo he visto en casa de Guerán. ¿Sabe usted que nos hizo, nos habéis hecho una buena obra de arte? Yo, una obra de arte de color es lo que entiendo, ya que el dibujo no es su fuerte. Venga a casa nuestra y nosotros le enseñaremos a ver y a modelar exactamente. Delacroix se confundía en excusas y reverencias, solo que a cada vez que él enderezaba la cabeza, sus ojos se dirigían sobre las obras de arte de Gros, tales como La peste de Jaffa, El combate de Abukir, El campo de batalla de Eylan. Delacroix hubiera dado todo en el mundo por poder ver con tranquilidad estas inmensas páginas de una historia gigantesca. Gros se dio cuenta de ello. Joven, yo tengo la obligación de salir, pero si hay algo que le interese, quédese y estúdiela. Solamente no olvide, cuando se vaya, de devolverle la llave al conserje. Delacroix durante 3 horas estudia como Gros le había dicho, no solamente los contornos y el modelado, sino la expresión. Eylan, con sus muertos, a la mitad, ¿cómo se llama? A la mitad tapados por la nieve, donde Napoleón encuentra la primera resistencia de los hombres y la primera protesta de los elementos. Abukir, verdadera batalla donde la furia de los combatientes esté también en armonía con el genio de Delacroix. La peste de Jaffa, la obra de arte de Gros puede ser donde Bonaparte, calmado como las pirámides, pasa a través de las miasmas mortales como a través de las balas. En estos 3 cuadros, Delacroix reconoció la habilidad y la ciencia juntas del genio. ¡Ah, qué genio!, dijo. Cuando Gros regresó, Delacroix creyó que habían apenas pasado 20 minutos. Y él le dice: mi joven amigo, ya son 3 horas que está usted aquí, con el reloj en la mano, que usted analiza y ve mis cuadros. Es una suerte, es un honor que nadie le ha hecho a mis trabajos. Bajo la recomendación de Gros, el gobierno le compra el bateau de Delacroix, compra el barco de Dante de Delacroix en 2,000 francos y lo hizo transportar al Palacio de Luxemburgo. Dos años se pasan
En esta época las exposiciones tenían lugar cada 2 años. El Salón de 1824 abrió. Todas las miradas estaban dirigidas hacia la Grecia. Los recuerdos de nuestra juventud hacían de la propaganda por los descendientes de Temístocles y de Leónidas. Y reclutaban hombres, dinero, poesías, pinturas y conciertos. Se cantaba, se pintaba, se versificaba y se hacían encuestas a favor de los griegos. Cualquiera que se hubiera declarado turcófilo hubiera corrido el riesgo de ser lapidado como Saint-Étienne. Delacroix expone en esa ocasión su famosa escena de la masacre de Scio. Su tela, su cuadro, ocupaba uno de los mejores lugares del salón cuadrado. Y fue Horacio Vernet quien le había hecho colocar ahí. Rindémosle una alta justicia a este pintor que, contento del lugar que se había ganado, jamás tuvo celos de ninguna persona o de otro pintor. En esta ocasión, la hora de la discusión había tocado. ¿Ve usted esta tela, no es cierto? Firme y luminosa como un veronés, que no se habría aún expuesto por primera vez, pleno de poesía con todo ello, y de poesía moderna, es lo que entendemos, a la manera de Hugo o de Byron, de lo que exclamó Delacroix. Yo creo que es una excelente cosa de calentarse haciendo versos, rimas o cualquier otra cosa sobre un objeto para poder pintarlo con fuego. La mano del pintor aún era un poco ignorante en la ejecución. Los contrastes de los tonos puede ser un poco exagerados en provecho de la luz. Delacroix aún no había encontrado su teoría de los colores, pero como el ensamble era armonioso, ¿qué instinto de colores? A falta de la ciencia, como los contornos son redondeados. Oh Dios, recordémonos de los clamores que provocaron esta pintura, a la vez tan ruda en la composición, violenta en su forma y mientras tanto plena de poesía y de gracia. Oh, esta vez los dados estaban bien echados, la guerra bien declarada, y el límite bien sobrepasado. El joven pintor vino a romper con la escuela de la República y del Imperio. Al abordar este tema nuevo, Delacroix, como Cortés, había quemado sus naves. A partir de ese momento, algo raro, a los 25 años, Delacroix fue proclamado maestro e hizo escuela. Y tuvo no alumnos, sino discípulos.
sino admiradores, sino de fanáticos. Lo que explica la admiración del fanatismo que se produjo por Delacroix puede ser la manera brutal en la cual fue atacado. Como el tiempo de la invasión de los hunos, de los burgondes y de los visigodos, la gente grita a la barbarie, se invoca a Santa Genevieve y se refiere uno al rey, se le suplica al Papa. La gente decía: renegado, traidor, puerco, furioso. Pinta como un ebrio, salvaje. Esta no es la masacre de Sio, es la masacre de la pintura. Es un hombre que corre sobre los techos. Entonces se busca a quien oposer, se busca a alguien que se le opusiera. Entonces se exhuma al hombre que era el más diferente a él en todos los aspectos, para agruparse alrededor de él. Hacía falta un Belisario para oposer a este vándalo, un Carlos Malter para oposer a los sarracenos. A fuerza de buscar y buscar, se descubre a Ingres, al cual ninguna persona había pensado en él hasta ahora. Ingres estaba entonces a toda su fuerza, en toda su majestad de su talento. Él tenía 46 años y había sido el primer premio de 1801. También lo había hecho en 1808, con sus obras Edipo y la Esfinge. En 1820 el Papa Pío VII en la capilla. En 1814 la Odalisca. En 1819 Roger entregando a Angélica. En 1819 Francesca de Rimini. En 1824 La promesa de Luis XIII. En 1824 Enrique IV y sus hijos. Se le proclama a Ingres, se exalta a Ingres, se le corona a Ingres. Todo esto por el odio a Delacroix. Delacroix pinta la barca de Dante y entonces se le decora a Ingres. Delacroix hace la masacre de Sio y se le nombra a Ingres miembro del instituto. Sin una justicia singular distributiva, la misma de siempre, y el resto, de la cual uno se sorprende. Dios sabe por qué. La guerra estaba declarada a la pintura de la República y del Imperio. Y en efecto, a partir de este momento, el color, la composición y la poesía iban a marchar en contra de la convención, la regularidad y la raideur, o sea, el totalitarismo. Bajo la República y sobre el imperio se debía, antes que nada, hacer algo bello, es decir, hacer algo regular, o sea, pintar algo regular. No habríamos entonces confundido por mucho tiempo la regularidad con la belleza.